Hola amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Quique Osalde y hoy les voy a compartir un tema muy especial, interesante. Claro, todo es interesante en esta vida, solo es cuestión de vivirlo, de experimentarlo y de encontrarle el sentido. Pues hoy les voy a hablar de algo muy interesante que es para mí el sufrimiento. Y digo el sufrimiento porque comúnmente es lo que vivimos, comúnmente. Y digo eso porque todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos cierto sufrimiento que va relacionado con el dolor. Pero el dolor no es el sufrimiento. Quiero decirles que cuando un dolor de un golpe o cualquier accidente de repente surge, no significa el sufrimiento. El sufrimiento es algo muy diferente al dolor. Pero les voy a decir cómo yo lo entiendo, cómo yo lo comprendo, en base a mis propias experiencias y a lo que yo he analizado e investigado en el transcurso de toda mi vida, en este tiempo, en esta época, en este cuerpo de Quique Osalde. Bueno, yo les voy a decir algo que yo entiendo. Así que les voy a platicar. Fíjense que cuando nosotros los seres humanos tenemos el dolor muchas veces por algún golpe o por alguna situación, no significa que estemos sufriendo, simplemente se lleva a cabo el dolor. Pero el sufrimiento es lo que hace que acrecentemos ese dolor. Es decir, si yo por ejemplo en este momento yo me caigo y de repente me raspo la rodilla, siento el dolor. Pero si mis pensamientos son positivos, entonces ese dolor no va a permanecer mucho tiempo, incluso va a menguar. Pero si no son positivos mis pensamientos, los voy a acrecentar. Y el sufrimiento no solamente se vuelve exterior, en este caso físico, sino que se vuelve interno, en las emociones. Un ejemplo, me caí, me raspé la rodilla. Con el pensamiento positivo puedo decir, ¡uy, qué fuerte! Y me puedo sobar y decir, ¡ay, me dolió mucho! Y ya. Pero con el pensamiento positivo digo, ni modo, voy a seguir adelante y voy a caminar. Entonces continúo caminando y me enfoco mi pensamiento positivo. No pasó nada, solamente es una raspadita, no pasó nada. Y al cabo de un rato podrá estar el ardor de repente, pero yo ya no tengo sufrimiento. Y cuando una persona es, digamos, de pensamiento negativo, si llega a caerse, se raspa, por el hecho de tener un pensamiento negativo, empieza a quejarse y empieza a decir cosas horrendas, insultos quizás, y decir, ¿por qué me pasan estas cosas? Y muchas cosas negativas podrá salir de su boca. Entonces, como vive con sus sentimientos negativos, sus pensamientos lo llevan a quejarse en todo momento a partir de la raspadura. Y en ese momento la persona sufre y no solamente por un ratito, sino que sufre todo el tiempo que puede durar el dolor físico. Y el dolor físico incluso acrecienta porque, porque sus pensamientos negativos disminuyen las vibraciones en las cuales las células trabajan en el interior de nuestro cuerpo. Y esas células no pueden operar con fuerza, digamos, con ánimo. Es como cuando le dices a una persona, adelante, tú puedes, sí, tú puedes, tú eres bueno, tú eres campeón, sigue adelante. Y cuando le dices, eres un perdedor, tú no puedes, eres un bueno para nada. Entonces, ¿cómo se siente la persona? Mejor, cuando le dicen campeón, eres un excelente ser, adelante, tú puedes, y todo es positivo. O cuando le dicen lo negativo. Yo creo que cuando le dicen lo positivo se siente mejor y esa persona cobra aliento y ánimo y avanza, muy a pesar de todo, incluso logra ganar. Así son las células, las vibraciones que nosotros le dictamos con nuestros pensamientos, de esa manera actúan en nuestro interior. Pero el sentimiento, en este caso, el sentir positivo o el sentir negativo, es lo que nos define en lo que vamos a sufrir. Es lo que nos hace un sufrimiento o simplemente un dolor y ya, se acabó, ya pasó. Y hablo de esos pequeños detalles, ¿verdad? Pero hay situaciones
en cada ser humano vivencias y experiencias que cada uno tiene sus, diferentes retos, diferentes formas de vivir, y a veces unas son muy fatales y otras no tanto, pero cada uno vive sus experiencias. Y el dolor siempre va a llegar, siempre va a haber, pero el sufrimiento depende de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras vibraciones. Mucho tiempo atrás los sabios nos enseñaron muchas cosas. Yo me acuerdo incluso de la frase que Jesús decía, que está escrito en la Biblia, que decía: ancho es el camino a la perdición y muchos van por ese camino, y angosto es el camino a la salvación y pocos dan con ese camino. Cuando uno es religioso lo atribuye al fuego eterno, al infierno, el camino ancho, la perdición. Bueno, cuando lo atribuye así es porque piensan que al morir vamos a ir por la maldad que hemos cometido, vamos a ir al fuego eterno, a la perdición total. Es más fácil ir al infierno, dicen, ¿no? Y el camino angosto lo atribuyen al cielo. Voy a portarme bien, porque es difícil portarse bien, pero si lo llego a hacer, me ganaré el cielo. Y es que no es eso. Según lo que yo he entendido, como yo lo he analizado, les voy a decir, no tienen que hacerme caso, pero según como yo lo he analizado, como lo he interpretado, es mi interpretación, y si alguien comparte esto, maravilloso, que lo tome, porque de hecho vibran igual conmigo. El camino ancho se refiere a los actos negativos que tomamos, que nos llevan en una constante de sufrimientos, ya que al actuar de una manera negativa estamos sembrando, y de ahí viene también unida la ley de causa y efecto, porque al sembrar una acción vamos a tener que cosecharla, y por consecuencia el sufrimiento viene, y muchas veces peor de lo que sembramos, porque la ley de causa y efecto tiene esos efectos por ley universal, por naturaleza, por decirlo así. Así que nosotros somos los que elegimos el sufrimiento. Y cuando hablamos de la salvación, del camino angosto, como Jesús decía, angosto es el camino a la salvación y pocos dan con él camino, se refiere a los pensamientos positivos que nos llevan a actos positivos, en las cuales también tendrán su efecto, y cosecharemos esos actos positivos, y de esa manera vamos a encontrar la salvación. ¿Pero de qué? De nuestro ser, de nuestro espíritu o alma, como lo entiendan, que cada vez se va a sentir mucho mejor, porque este mundo, como yo lo entiendo, es un mundo de dualidad, de bien y mal, como lo entendemos, de dos polaridades, ya que estas polaridades nos enseñan tanto en la luz como en la oscuridad, pero nosotros elegimos el caminar, y en los dos lados se aprende. En el camino de la luz se aprende bastante, porque logramos dominar, tenemos, digamos, esos hábitos positivos que nos hacen sentirnos cada vez mejor, y podemos comprender a los demás que todavía no lo logran, porque en algún momento cometimos errores, estuvimos en la oscuridad, y de esa manera nos dimos cuenta que no es agradable estar en esa oscuridad, y por eso podemos entenderlo en el lado positivo. Y en el lado negativo, cuando uno reconoce sus errores, también aprende. Cuando uno comete errores, también aprende, porque vuelvo a decir, cometemos errores en el pasado y aprendemos de ello, y con el tiempo dejamos de cometerlos, pero constantemente la oscuridad y la luz nos dejan enseñanzas. Creo que la más difícil enseñanza es la oscuridad. Es la oscuridad que nos lleva al sufrimiento constante. Es la más grande enseñanza, muy a pesar de que es muy difícil ese caminar. Es decir, que no es fácil vivir en el sufrimiento, pero el que lo vive, seguro que cuando llega a darse cuenta del error, seguro que va a aprender, y su sabiduría va a ser mucho más amplia, mucho más llena de comprensión que aquella persona que escucha un consejo, por ejemplo, y que no comete los errores. Pero eso tiene mucho que ver con las decisiones, digamos, que tomamos, y tanto de esta vida como de otras vidas. O sea que
Por ley, todos los espíritus cruzamos las dos polaridades. Bueno, más o menos así lo entiendo. Cuando salvamos nuestra alma, en el caso que dice Jesús, que el camino angosto es la salvación de tu alma, se refiere a que tú liberas tu alma del sufrimiento. ¿Y qué pasa ahí? Esto ya es algo que yo le voy a agregar más, que en las próximas vidas, en las próximas experiencias humanas, ya estaremos más avanzados y continuaremos con nuevas experiencias, pero con una sabiduría mucho más amplia. Que no nos acordemos es normal, porque pasamos, como dicen por allá, en el velo del olvido, como dicen, en el río del olvido. Y cuando pasamos en el río del olvido o el velo, simplemente a partir de que el espíritu empieza el proceso de nacimiento, llega un momento en que se le borra todo. Pero en algunos casos, porque se han hallado registros de personas que logran recordar sus vidas anteriores, su pasado, eso se da mucho en los casos de niños, que lo han analizado psicólogos y psiquiatras al parecer, de que recuerdan su vida anterior. Y lo han investigado esos investigadores y han dado que todo es real. Todo es real, y porque así es. Nosotros constantemente estamos evolucionando, naciendo, reencarnando, otra vez volviendo a nacer, y eso nos hace aprender. Todo esto nos lleva a esto, al sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Por las elecciones, por esas elecciones de vida que tomamos. Es por esa razón que llegamos a sufrir. Pero podemos liberar nuestra alma, podemos cambiar la historia de nuestro ser. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana. Hoy estoy acostumbrado a hacer algo negativo y mañana seguro que voy a empezar a hacer el bien porque lo he decidido. No es así, tan sencillo. Ya que estamos acostumbrados a algo negativo, lo que tenemos que hacer es desacostumbrarnos poco a poco, y conforme vayamos acostumbrándonos a lo positivo y se solidifique, entonces lo negativo va a desaparecer de alguna manera. ¿Por qué? Porque los hábitos son los que hacen nuestro carácter. Y voy a terminar con esto porque es algo muy interesante decirlo. Lo leí en un libro, no recuerdo quién lo dijo, pero lo leí en un libro y dice así: si siembras un pensamiento, cosechas un acto. Si siembras un acto, cosechas un hábito. Y si siembras un hábito, cosechas tu carácter. Y si siembras un carácter, cosechas un destino. A eso se refiere, a que tenemos que vivir con procesos constantes. Así que, amigos míos y hermanos y hermanas y todos los que me escuchan, espero que les haya gustado este tema que es muy interesante para mí, que yo lo relaciono totalmente con la encarnación y con el proceso de evolución constante, y en las cuales tenemos que avanzar, aprender a amar. Yo lo relaciono con esto, así que espero que les haya gustado. Espero que los que vibren conmigo pues tomen este tema para ellos, y los que no pasa nada, porque se trata de elegir, se trata también de entender, de estar en la misma frecuencia. Así que es todo, mis hermanos. Gracias, y que pasen muy bonita noche, día o tarde, según el momento en el que ustedes escuchen esto. Y como digo siempre, que la gran conciencia les acompañe, ese gran ser supremo que está en cada uno de ustedes.